Muy buenos días a todas y a todos. Es un gran gusto estar aquí en Jalapa, Veracruz, después de disfrutar el mole de Jico, ¿verdad? Muchas gracias por ese detallazo. Gracias por la hospitalidad, señor rector, en esta universidad que cumple 30 años, fruto del tesón, de la perseverancia, y que le auguramos muchos éxitos para que siga prosperando, fortaleciéndose en todos los ámbitos deportivos, académicos, culturales. Hoy, este momento que vivimos todos, están marcados por un signo de incertidumbre. Cuando nos levantamos y prendemos la tele, abrimos el periódico, el común denominador son los conflictos, la insatisfacción, la frustración, pululan no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Estamos viviendo un mundo en convulsión. Hay un pensador que se llama Zygmunt Bauman, le puso un término a esto, a estos tiempos posmodernos. Les llamó los tiempos líquidos, los tiempos distintos a los que ya tenemos algunos años, vivimos de manera distinta, cuando todo estaba muy sólido, muy claro, instituciones y referentes inamovibles. Hoy no, hoy todo cambia, se cuestiona y se vive desde una óptica de incertidumbre, de crispación, de insatisfacción. Esta característica no es privativa de México, es una característica de la modernidad. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, termina la Segunda Guerra Mundial, los países dijeron, ¿cómo le hacemos para que no se vuelva a repetir esta conflagración mundial? Y se creó la ONU, se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se crearon instituciones multinacionales y acuerdos entre los países para estabilizar al mundo, para generar un entendimiento. Se creó el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo de Bretton Woods, y ese era 1945, pero el mundo quedó dividido en dos grandes bloques. La Guerra Fría, incluso países como Alemania fueron partidos por la mitad por un gran muro de la noche a la mañana. Y así vivimos con una tensión que estuvo a punto de tener incluso desenlaces nucleares, como la crisis de los misiles en Cuba con Kennedy. Este mundo bipolar nos hablaba de dos opciones políticas y económicas: un mundo socialista, comunista, contra un mundo capitalista. El mundo socialista buscaba la igualdad de todos los hombres en sus países, pero para garantizar la igualdad sacrificó algo que se llamaba la libertad. Y en ese mundo de los países socialistas y comunistas, para garantizar la igualdad tuvieron que crear estados muy poderosos, gobiernos, superestructuras que tenían el control y estaban inspirados por una ideología, la ideología marxista, que nos hablaba de cómo el mundo iba evolucionando hasta aspirar a llegar a un socialismo en donde ya ni siquiera iba a ser necesario el Estado, porque todos íbamos a ser hombres y mujeres
que íbamos a actuar y a repartir a cada quien según sus capacidades aportar y a cada quien según sus necesidades distribuir. Esa era la visión, una visión romántica, bonita, pero se aplicó en muchos países. Fue la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, con el eje en lo que conocemos como Rusia, la que fue articulando todo un universo de países que se fueron insertando en esta órbita. Por el otro lado, tenemos el mundo del mercado libre, del capitalismo, que privilegió la libertad, pero el sacrificado fue la igualdad. Mucha libertad, pero muy pocos acumulaban mucho y las grandes masas quedaban excluidas de estos beneficios. Para lograrlo, estos países redujeron el tamaño de su Estado, lo contrario de los países socialistas y comunistas que tenían un gran aparato. Aquí era reducir el tamaño del gobierno para que fuera el mercado el que prosperara, el que creara la competencia, la oferta de productos, de servicios, de trabajos. Y se crea todo otro bloque con un eje en los Estados Unidos de Norteamérica. Y estos dos bloques convivieron muchos años con una tensión. Después viene un líder que se llamaba Gorbachev, que acaba de morir. Y en esos tiempos empieza a haber un entendimiento para que estos dos modelos platicaran. Y se da porque el socialismo, la Unión Soviética, estaba a punto de tronar económicamente. Volteaban a ver en Alemania, del otro lado del muro, pues todos los bienes, servicios, productos, libertades que tenían, y de este lado, pues los controles, la represión, el espionaje, el control. Y era ya insostenible este modelo. Y de repente, en 1989, empieza la caída del muro de Berlín, de la noche a la mañana, sin hacer mucho escándalo. Un gran pensador, Francis Fukuyama, escribe un libro que marca la época. Este es el fin de la historia, porque el dilema era entre un modelo de desarrollo económico y social contra otro, y parecía que ya no iba a haber competencia, que el modelo socialista ya había capitulado y que solamente sobrevivía el modelo de libre mercado, de democracia, el modelo de derechos humanos. Y entonces Francis Fukuyama titula su libro El fin de la historia. Y pareciera que el mundo ya había encontrado una ruta: apertura comercial, democracia, derechos humanos y cooperación multilateral. Ahí se detona una explosión del comercio internacional. Empieza a darse la apertura de los países al comercio, al intercambio comercial. Parecían buenos tiempos. Pero entramos al siglo XX, en el año 2000, y empiezan a aparecer muchas crisis de inconformidad de la gente, que se sentía que los beneficios de este crecimiento económico, de este desarrollo, no llegaban parejo. Había una teoría que suponía la teoría de las copas puestas en una pirámide, que tú llenabas la primera copa de arriba y después iba derramando y hasta que se vaciaban y llegaba a todos los beneficios del desarrollo.
Pero la verdad es que entre más líquido le echabas a la primera, la copa de arriba se hacía más grande y dejaba que derramara menos. Y este fue uno de los problemas que identificaron en todo el mundo movimientos como los indignados de España, no sé si se acuerdan, cuando aparecen en la Plaza del Sol, en las carpas, de la noche a la mañana un movimiento de los indignados. Y otro movimiento en Wall Street que se llama Occupy Wall Street. Y otro movimiento que se llama los chalecos amarillos en Francia. Y así empieza a haber movimientos en todo el mundo. Empieza a haber crisis, insatisfacción. Esta crisis también le afecta al modelo de la democracia. La democracia como tal empieza a ser cuestionada. ¿Por qué la democracia no resuelve los problemas de las mayorías? Empieza a haber una crisis de los partidos políticos tradicionales y empiezan a surgir líderes carismáticos, populistas, que atraen el interés y la irritación de la gente les da su apoyo. Y ahí nacen los Donald Trumps, y ahí nacen los Erdogans y los Bolsonaro. Y también nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador logra capitalizar ese descontento en México que también se da. Lo que quiero tratar de transmitirles es que lo que vivimos en México es algo que se comparte en muchos países, pero que en cada país tiene diferentes configuraciones, fortalezas o debilidades en su economía, en su sistema político o en su sociedad. Cuando en 2018 gana el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo hace de una manera indiscutible. 30 millones de votos, 53% de la población lo apoyó. Una gran legitimidad. Un proyecto que tenía una oferta, muchas ofertas muy atractivas. Una de ellas, porque le gusta esgrimirla en frases sencillas, es por el bien de todos, primero los pobres. Esa frase a mí me gusta mucho porque me identifica cuando yo estaba en la preparatoria, en los años 60 y 70. Esa frase se dio primero en la iglesia, de una manera distinta. Se llamaba la opción preferencial por los pobres. En el Concilio Vaticano II, que da pie a lo que en Latinoamérica se llama la teología de la liberación, que cimbró a los países, a la política y a muchos de los jóvenes que estábamos empezando a tratar de entender la realidad. Por eso me gusta la frase, por eso se me hace que es muy atinado poner en el centro de la política, por el bien de todos, primero los pobres, o la opción preferencial por los pobres. Es cierto. Lo que pasa es que llegamos a una contradicción. Una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. El discurso es consistente, congruente, pero la práctica lo desmiente. Y yo fui presidente del PAN, pero debo confesarles que me hubiera gustado que el presidente le hubiera ido bien, porque muchos de los problemas de México se hubieran resuelto. El problema es que no solo no se han resuelto, sino que se han hecho más grandes. Yo no tengo un prejuicio ideológico contra la postura del presidente. Lo que tengo un pánico terrible es hacia dónde nos está llevando. A un proceso de polarización de los mexicanos. Eso no es bueno. Aquí puede haber gente que crea que las cosas están bien y gente que creamos que las cosas no van bien, pero todos tenemos derecho, como bien lo dijo el rector,
a externarlo, discutirlo, defender los principios. Y hoy en México es un México polarizado. Un México en donde se está concentrando el poder de una manera exacerbada. La democracia, cuando se inventa, se crea para que el poder no se concentre en una sola persona, en un solo polo, sino que haya inclusión, pluralidad, participación, pesos, contrapesos. Y a mí me preocupa que en México, en este sentido, estamos retrocediendo. Y llega un momento en que si no actuamos, si no corregimos, las cosas pueden llegar a ser demasiado tarde para rescatar un mundo de libertades, de opciones, de pluralidad. El presidente llegó legítimamente, democráticamente, pero hoy se está erosionando la escalera con la cual él accedió al poder, se está desmantelando. Atacar al INE, atacar a las instituciones, a los órganos constitucionalmente autónomos, cooptar a los poderes, pedirle que no le muevan ni una coma, que no sean contrapesos a los congresos, es concentrar el poder de una manera autoritaria. Pero en este momento, los partidos políticos tradicionales están pasando otra crisis. Los partidos políticos que explicaron todo el siglo XX y principios del XXI ya no están reaccionando y respondiendo, dejan de representarnos. Y por eso habemos algunas gentes que estamos pidiendo y convocando a la sociedad a que suplamos esta deficiencia que existe en nuestro país, en nuestros partidos políticos, para ayudar a que el próximo paso sea un paso hacia adelante y no hacia atrás. El México de hoy está dividido en tres grandes grupos de personas: los que creen que las cosas van bien, los que creemos que las cosas no van bien y la gente que no se involucra, que es la mayoría. Yo creo que la gente que cree que las cosas van bien están muy articulados en torno al presidente López Obrador y su partido. La gente que no creemos que las cosas van bien estamos muy desarticulados, cada quien por su rancho. Y no hemos logrado consolidar una propuesta unificadora de esta preocupación para ofrecer una alternativa. Y creo que ese es el gran reto. ¿Y de dónde va a surgir esto? ¿De los empresarios? No. ¿De los medios de comunicación? Tampoco. ¿De los partidos políticos? Tampoco. Debe surgir de la sociedad. Debe surgir de la gente preocupada que participe en distintas causas, que las quiera representar y defender. Pero nuestro gran reto es que todo este universo nos organicemos y generemos una propuesta unificadora. Empezando por quién debe ser la candidata o la candidato que nos represente en el 24. ¿Cuál es el método para elegirla? ¿Cómo hacer una propuesta incluyente? Y allí nosotros estamos proponiendo tres cosas. Una elección primaria. ¿Qué quiere decir? Que todos los aspirantes de los partidos que quieran participar levanten la mano y empezar a hacer y organizar una pasarela en todo el país para que la gente los conozca y que ellos puedan demostrar qué es lo que proponen, cómo son, qué defienden. Y después pedirle al INE que organice una elección primaria para definir quién de esos 5, 10 o 15 personas
debe ser la candidata o el candidato que nos unifique. Segundo, que esta persona no sea un proyecto personal, sino que sea para formar un gobierno de coalición. Los gobiernos de coalición ya están en la Constitución, pero nunca se han llevado a cabo. El gobierno de coalición es un régimen semiparlamentario, es un régimen donde no es el presidente, el amo y señor, el presidencialismo exacerbado, sino aquel que forma una mayoría estable, plural y democrática, con el Congreso y con el gobierno. Y entonces hay gobernabilidad y hay capacidad de llevar a cabo un programa de gobierno que atienda a los grandes problemas y déficits del país: la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la impunidad, el Estado de Derecho. Porque vamos a suponer, hay algunos partidos que dicen: no, hombre, yo voy solo, yo puedo ganar la presidencia. En primer lugar, no te creo, porque ni Morena va a ir solo. Pero suponiendo que fuera el caso, llega solo, y si no tienes una mayoría en el Congreso, México va a seguir sufriendo una postergación de la solución de sus problemas estructurales. Necesitamos ya ponernos las pilas y aprovechar este momento crítico para unirnos y hacer una propuesta profunda de un proyecto alternativo, democrático, social, para México y para los mexicanos. Esa es la búsqueda en la que estamos nosotros, y esa es la búsqueda en la que queremos que nos identifiquemos todos aquellos que comparten algunas de estas inquietudes y encontremos mecanismos para ponernos de acuerdo, para organizarnos, para hacer una masa crítica y para determinar el triunfo el próximo 2024. Es cuanto. Muchísimas gracias.